¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a un episodio de Hitos, Encuentros Cercanos. Este programa que está dedicado a contar historias de personas reales que han pasado momentos en su vida, encuentros espirituales o situaciones con Dios que les han llevado a un encuentro personal con Jesús. Así que el episodio de hoy, que seguro ya viste en la miniatura, es con alguien muy conocido para mí, una persona muy especial, un amigo que se llama Tulio Arévalo. Está bienvenido, Tulio. Gracias por acompañarnos. Hola Andrés, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Nos vas a contar hoy algunas cosas que han pasado en tu vida desde que estabas en la prensa, antes de ser cristiano. Y quiero que la gente sepa que en este episodio voy a encontrar no solo el testimonio de su vida o algunas cosas que Dios ha hecho en su vida, sino también cómo desde un punto de trabajo tan difícil, que es la prensa, que es la televisión, uno tiene que manejarse transversalmente con su fe, ¿no? Mantenerse, dar testimonio. Yo sé que no somos perfectos, pero lo hemos intentado, lo estamos intentando. Así que cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo empezó todo? Uy, a ver, yo entro al periodismo cuando estaba todavía en la universidad. Mi primer trabajo es cuando estaba en la universidad, quinto ciclo. Y fue justo en la revista que yo siempre leía todas las semanas. ¿Qué revista era esa? Oiga, hace, ¿qué no estamos? 2024, hace 30 años. Sí, ya 30 años. Ya 30 años. Esta semana, el 4 de abril, fueron 30 años. Yo ya había tenido una experiencia en comunicaciones porque antes había trabajado con unos amigos del instituto, no de la universidad, porque eso es una historia un poco complicada. Universidad, instituto, universidad. Muy comunicado, ¿no? Con unos amigos del instituto habíamos formado una agencia de marketing, de publicidad, audiovisuales. Abarcábamos todo y ya tenía esa experiencia en comunicaciones. Pero mi encuentro con el periodismo es, digamos, un par de años después de eso. Y era una época dura para el periodismo, ¿no? Se compraban o se alquilaban las líneas editoriales, estaba terminando el primer gobierno de Fujimori, habían pasado 2 años del autogolpe del 5 de abril. Un caos, una locura. O estaban en recuperación. No eso, sino que el objetivo de ese gobierno era poder controlar los medios de comunicación para poder establecer su plan a largo plazo. Entonces no era fácil mantenerse independiente. No era fácil ser independiente. No era fácil, todos querían comprarte. Claro. Y si no te compraban, te cerraban. Pero no ellos de manera directa. Uh-huh. Te podían ahogar con impuestos, por ejemplo, o podían presionar, era lo que pasaba con la revista, podían presionar a las imprentas para que no den el servicio de impresión. O sea, veían la forma de cancelar. Exacto. O presionaban a las empresas que te compraban páginas para publicidad, para que nos las compren. O sea, te cortaban donde sea. Claro. Y tú no podías acusarlos directamente. Uh-huh. No podías hacerlo. Entonces, en ese momento difícil es que yo entro al periódico, ¿no? Yo estaba en esa etapa, yo siempre digo, el ser humano evoluciona, avanza. De adolescentes negamos todo. Estoy hablando del tema espiritual, no de espiritualidad. Claro, porque ¿cuál era tu base? O sea, tu familia, ¿de dónde venía? Exacto. Mi familia es católica, apostólica, romana, pero no toda la etiqueta, y practicantes.
Entonces, como todo practicante católico, a la fuerza tratan de imponerte, ¿no? Como la mayoría de personas que están en Sí, claro, tratan de imponerte. Y cuando uno, conforme va creciendo, pues no le gustan las imposiciones, empieza la etapa de la negación. No creo. Te declaras ateo, ¿no? Bueno, pero tú Entonces, realmente sentías eso. claro, o sea, yo iba y me quedaba dormido, me llegaba a la fuerza a una ceremonia, a la misa, me quedaba dormido. Y yo roncaba. Intencional. No intencional, sino que me aburría. Pues, entonces, ¿qué voy a acabar acá? Estás sentado escuchando. Como pasa en la congregación muchas veces, llega un hermano que está cansado y se queda dormido. Claro, claro. No está hablando el el pan. cristiano no es que sea una No es la excepción, ¿no? Porque hasta parado me quedo dormido. Pero me quedaba dormido. Faltamiento de respeto. ¡Ay, despierta! Faltoso, malcriado. Pasa esa etapa de negación. Conforme vas creciendo, empiezan a suceder cosas. Para empezar, las experiencias con la muerte. Empieza a fallecer los abuelos, pasan accidentes, qué sé yo, infinidad de cosas con las cuales empiezas a ver el mundo de otra forma, ¿no? Dices, caramba, no puede ser que no haya nada. Pero ahora, primero, ¿cómo era trabajar en prensa en esos años? ¿Cómo era la gente? La gente era igual que ahora, que de alguna manera tiene sus cochinadas y sus cosas. A ver, como tenías una fe clara, estabas adecuado a eso y luego fue un cambio. claro, por eso te estaba contando esto. De esa etapa de negación pasas al famoso a mi manera, Ya. a creer a tu manera, Pero ¿qué te hizo que siempre es la manera equivocada. Claro, decir, sí, bueno, habrá A Dios, mi manera, pero bueno, lo a veo mi manera. La pregunta es, ¿cómo llegaste a ese punto? ¿Qué te llevó a creer a eso? A llegar a eso. En esta etapa de negación suceden cosas. Yo encontré a mi abuela muerta en su departamento, por ejemplo. No fui al colegio porque tenía un examen de matemáticas y para mí las matemáticas era como que me mentaran la madre, ¿no? Me sacaba la pizarra y, profesor, ¿por qué me insulta? No se lo decía, pero lo pensaba, ¿no? Entonces, tenía un examen de matemáticas, no fui al colegio, fui a la casa de mi abuela, me hice el enfermo, mi madre me dio las llaves del departamento, seguro tu abuela ha ido al mercado y no la vas a encontrar. Y la encontré muerta a mi abuela. ¿Qué edad tenías? Tenía 17 años. Y eso ya te había marcado de todas maneras. De alguna manera. Claro, obvio. De alguna forma. Obvio, eso te marca. Pero luego en el tiempo, ¿cómo fue un recordatorio? ¿Qué te hizo? ¿Qué pensamientos te van a lo que tú ibas, en esa etapa del a mi manera y llegar al periodismo y tú me dices cómo era la gente en ese tiempo. Bueno, la gente que tú ves que ahora los acusan de mermeleros, que hacen media training, que eran los que estaban en esa época. ¿Ok? Entonces, con toda esa gente ahí. Entonces, dices, qué fácil se acomoda. Esto no cree en nadie, literalmente hablando. Qué fácil se acomoda. O sea, la gente que se acomodaba del toque a lo que iba. Hay muchos que eran fujimoristas y que ahora son anti. ¿Qué pasó? Y tú dices, ¿qué pasó aquí? O sea, los periodistas en ese tiempo, bueno, varios era como que el que tenga la plata, el que tenga el poder, el que tenga los beneficios, con ese me voy. Les gusta, ¿no? O sea, hay muchos que les gusta, ¿no? Hay otros que no. Y que son muy respetables y que son capos. Yo trabajo con muchos, creo que la mayoría
creo que la mayoría. Pero hay una minoría que, como pasa en un cajón de manzanas, ¿no? Una manzana podrida te puede malograr varias manzanas. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa sientes tú que fue el primer hito de parte de Dios en tu vida? Que no sé, cambió tal vez de tu postura atea o agnóstica a decir, tal vez sí hay algo, solo que no lo puedo conocer, o sí, tal vez la fe de mis padres podría ser cierta, pero la voy a vivir a mi manera. Porque tú dices que encontraste a tu abuela muerta, tú a los 17 años, pero eso fue un episodio anterior. Pero ¿qué te hizo recordar eso y decir, pucha, ¿será que hay algo más después de la muerte? ¿Qué te trajo a cambiar esa postura, a escalar? Lo que pasa es que, a ver, yo también ya a esa edad había leído, por ejemplo, la doctrina del Tao 2, 3 veces, creo. Ya, si tienes un problema, no te preocupes, porque tiene solución. Y si no tiene solución, no te preocupes, pues no tiene solución, ¿no? Ya la había leído. Estabas curtido. Y después descubres la cita en Mateo, no te afanes por el día de mañana, ¿no? Basta cada día su propio mal. ¿Y cómo eso, o sea, cómo llegas a eso? Y eso me recordó, si tienes un problema, no te preocupes, pues. Busca la solución, y si no tienes solución, no te preocupes. Tienes un padre que te va a dar comida, vestir y casa. Claro, no me queda claro porque tú eres la persona más confusa que conozco. O sea, yo estoy tratando de encontrar la narrativa de la situación. ¿Cómo es que alguien que tiene un trasfondo católico, pero que se quedaba jato, dormido en la iglesia, y dice, trabajando en la iglesia, bueno, no creo en nada, después puede ser que haya algo, ¿no te acuerdas un momento que... Es que yo no he tenido momentos, yo soy radical. ¡Qué loco! Yo decidí dejar de fumar y dejé de fumar. ¿Y por qué decidí dejar de tomar y dejé de tomar? ¿Pero por cuánto fumabas? 50 cigarrillos al día. 50. ¿Y qué edad tenías? Yo empecé a fumar a los 12 años. No digo que a los 12 años fumaba 50, claro. ¿no? Pero yo empecé a fumar a los 12 años. Más marcas. Pero ya, entonces, en un momento, ¿por qué? Y fumaba cigarros fuertes. ¿Qué te hizo, oye, 50 a 0? Decisión, voluntad. Sí, nada más. Ya me llegó. O sea, dejé de fumar. La primera vez que dejé de fumar fue cuando estaba por nacer mi hija. Porque no iba a contaminar a su mamá. Fue como que ya. Ahí tuve mi etapa de dejar de fumar. Qué loco. Después retomé, pero ya no con la intensidad de antes. Y luego ya lo dejé definitivamente. Ahora, igual con el alcohol. ¿Y cómo fue el alcohol? ¿También tomabas mucho? Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué te hizo? Bueno, voy a cortar. También mi hija. Ah, ya, entonces no es que nada. No, pero a ver, si tú llegas a los 29, 30 años haciendo lo mismo, y ahorita me acabo de recordar otra cita, haciendo lo mismo que hacías cuando eras joven, cuando eras niño, ¿no? Cuando era niño hacía cosas de niño, ¿no? Ahora que son sus cosas. Exacto. Pero la cuestión es que entonces para mí un hito importante en tu vida que marcó el movimiento de tu fe ha sido que tu hija nazca o el tener una hija. El decir, oye, yo me pasé, tengo que cuidarlo, ¿no? Yo me pasé 9 años, sí, después del nacimiento de mi hija, sin tener contacto ni relación con Dios. Así que no considero que ese haya sido el... Solo como que te motivó de alguna manera que tu hija iba a nacer, pero no para acercarte a Dios, sino para dejar manos a Dios. O sea, quiere decir que eres una persona de voluntad, pero hacías cosas por motivación. Claro, pero lo que conversábamos antes, Ya. cuando
cogí la Biblia por primera vez en serio, empecé a encontrar cosas como la que hemos mencionado hace un momento, ¿no? O sea, cuando era niño hacía cosas de niño, cuando soy hombre hago cosas de hombre. Tomaba, me jodeaba, fumaba, hasta que, hey, que sigo yo haciendo cosas que ya debería haberlas dejado. Ya. Empiezas, Claro. te topas con eso. Entonces, es una persona muy de argumentos. O sea, de que dices, esto sí, esto no, ya, cambio. Normal. No tienes problema con la indisciplina, no es que, pucha, Pero cuando hay un ratito. Cuando hay indisciplina, disciplinas, pues, ¿no? Qué loco. Tú lo dices Es como, por normal, ejemplo, no todos son así. Pero es que así debería ser. O sea, a ver, en una clase de taller de hombría, que ahora se ha cambiado el nombre de ese curso, de ese taller, un hermano levanta la mano y pregunta, ¿por qué Dios permitía que Abraham tenga más de una esposa? Al toque quería chapar. ¿Dónde está la piedra? ¿No? No es que Dios permita eso. Es que Dios, en su misericordia, entiende que nuestro corazón es duro e impaciente. O sea, te aguanta, te pasas piola. Entonces, exacto, no es su voluntad, pero te lo permite porque entiende que nuestra naturaleza es impaciente, que nuestro corazón es duro y que en eso tenemos que trabajar. Pero me causa gracia de que eres como una persona que tiene momentos, es cierto, que no necesariamente has identificado que son propuestos por Dios, por ejemplo, dejar el alcohol, dejar la droga, dejar, no sé, el cigarro, pero que en un momento, no sé, agarraste tu Biblia porque tenías un trasfondo y dijiste, voy a leer. Yo cojo la Biblia por primera vez en serio cuando ya soy cristiano. Y antes solo fuiste... Antes lo conocía porque te lo enseñan en el colegio. Pues, ¿y qué te enseñan en el colegio? La Pascua, ¿no? El Éxodo, 2, 3 capítulos del Éxodo, el nacimiento de Jesús y nada más. No te enseñan las cartas de Pablo, no te enseñan los libros proféticos, no te enseñan los libros de la ley. Ok, cuéntame entonces. O sea, ¿Cuándo es que tú sientes que fueron antes y después? ¿Cuándo te volviste cristiano? ¿Cómo identificas ese momento? Lo que pasa es que sí hubo un momento, Ya. pero fue un momento de mucho dolor. ¿Puedes contarlo o es muy maleado? A ver, tú y las personas que me conocen saben que yo tengo una hija, que yo me casé, una hija, soy divorciado y me volví a casar. Claro. Mi esposa no tiene hijos. Digamos porque nos conocimos ya grandes, ¿no? Y ya era un poco difícil. Entonces, cuando nosotros nos conocemos, todavía no nos habíamos casado, ya congregábamos. Porque ella tenía un trasfondo cristiano. Ella ya era cristiana. Ella había sido católica, se hizo cristiana y había dejado de congregar. Cierto fin de semana que estábamos en casa, digo, a ver, vamos pues. Y ella retomó el volverse a congregar y yo iba con ella. De manera personal, o sea, es un testimonio, la agresión de ella y tú fuiste como si nada. Como que, Porque yo le dije, vamos, a ver, vamos. Entonces ella volvió a congregar también y yo iba con ella. Sí. En ese interín ella quedó embarazada, pero fue un embarazo difícil. Claro, pues está. No se prendió bien al útero, tuvo un colerón en el trabajo y perdimos. Eso fue un fin de semana. Estábamos en la clínica, le estaban haciendo la limpieza.
Y yo fuera de la clínica, llamó a mi cuñado, que es pastor. Él vivía en ese tiempo en Venezuela. En ese tiempo él no era pastor todavía, era ministro. Lo llamo y le cuento lo que estaba pasando en ese momento. Y le digo, estoy triste, sí, no cuestiono a Dios porque entiendo que su voluntad no es que seamos padres de esta manera, porque no estábamos casados. Entiendo que no es su voluntad que seamos padres de esta manera. Fue un domingo. El siguiente domingo yo estaba parado al final de la reunión, porque antes era así, se llamaba, ¿no? A quienes al altar llamaban a quien quería tener una relación con Dios. Exacto. Y tú pasaste al frente. Racionalmente. El pastor no había terminado de decir acérquense y yo ya estaba parado. O sea, cuando yo ya sabía que iba a decir acérquense, yo ya había salido de sitio, miré a mi esposa nada más, ella me hizo así con la cabeza, y ya estaba parado. Terminó de decir acérquense y ya yo estaba ahí. Me parece alucinante. Tú, nada emocional, racional. ¿Entiendes esto? 1, 2, 3, 4. Y en ese momento sentía mucho dolor. Claro, seguro. Cualquiera en mi lugar podía haber incluso estado cuestionando a Dios. Por supuesto. Pero yo ya antes, y te lo contaba, ¿no? Sin ser cristiano ya le había predicado a mi esposa, siendo ella cristiana. Claro, tú como que veías que su fe, en ese tiempo como ella estaba medio apartada, era una fe un poco tela, y tú decías, oye, pero tú crees en Dios, ¿no? ¿Y por qué te comparas? Lo que pasa es que ella se hacía problemas no recuerdo por qué exactamente en ese momento. Yo le digo, oye, pero ¿por qué te haces problema? ¿Tienes solución? Sí, ya pues. Entonces buscamos la solución. Pero era porque tú eres una persona muy racional. Y porque yo ya había leído. Tenías una base, claro. Pero en ese... creer, saber, ¿no? Claro. Creer. Y todavía no había cogido la Biblia por primera vez. En serio. No la había cogido. O sea, como para decir no la había leído, claro, no la había leído de principio a fin. Solamente sabía cosas por aquí, por allá y listo. Entonces, cuando pasas al frente, como la decisión de, pucha, esto me está doliendo, quiero una relación con Dios, ¿por qué fue que pasaste al frente? Porque no te alejaste, pero ¿por qué te acercaste? ¿Puedes identificar eso? Es la primera vez que me preguntan eso y creo que fue por encontrar consuelo y respaldo de parte de Dios al momento que yo estaba, por el cual yo estaba pasando. ¿Ok? Y también de parte mía era como decirle, era como respaldar también la voluntad de Dios. Como decir, sabes que te entiendo. Exacto. Yo acepto. Exacto. Es como que asumiste de alguna manera que él no era malo por eso. No. No le echaste la culpa. No. Y más bien te acercaste. Qué alucinante. Es lo contrario de lo que la gente suele pasar. Hay gente que viene... Ahora, después uno entiende que solo Dios sabe de qué lodazal, de qué charco de inmundicia te saca. Solo Dios lo sabe y tú, obviamente, ¿no? Ya queda en cada uno reconocer qué tan obediente es. Yo soy un hijo malcriado, ¿no? Todavía soy un hijo desobediente, claro, ¿no? Queda reconocer en cada uno, y esto lo dijo una vez un pastor, ¿no? Yo todavía estoy en mi lurigancho espiritual. Me dijo un pastor, estoy en mi lurigancho espiritual. Y yo también sigo en mi lurigancho espiritual. Tiene esos procesos. Yo todavía no me han dado el 2 por 1, salía
ni salía por buena conducta, no, nada de esas cosas, ¿no? Lurigancho es aquí en Perú una cárcel, por si acaso. Es la peor cárcel, la más hacinada. Yo entiendo porque de alguna manera hay cosas que los cristianos, tanto los nuevos como los antiguos, a veces arrastramos. Hay cosas que alguno corta de raíz, hay otras cosas que uno todavía empieza a conocer en el tiempo. En mi pasado, que yo contaba en alguna ocasión, por ejemplo, un resentimiento fuerte que tuve con mi padre, lo descubrí 10 años después de ser cristiano. Y yo ya estaba sirviendo y liderando, hablando y aconsejando, y encontré que tenía un resentimiento no resuelto con mi padre. Entonces yo estoy seguro que hay muchas cosas que todavía uno en toda la vida va resolviendo y soltando. Pero me parece alucinante que tú te hayas acercado de una manera tan racional a Dios y desde ahí no te hayas vuelto a apartar, así como a volver al mundo. O sea, hablábamos de etapas. La negación, el a mi manera, pero hay una etapa, la etapa caliente del cristiano, pero también hay una etapa en que con el tiempo esa calentura va bajando y se vuelve tibia. Claro, sí. Todos pasamos por esa tibieza, ¿no? Hasta que de repente hay un acontecimiento que de nuevo hace que hierve el agua para el café. Tú sientes que desde aquella vez que pasaste al frente, fuiste creciendo en tu fe. Llega un momento que sí, claro. ¿Y cómo fue eso para tu familia, para tu vida, para tu esposa? O sea, es decir, ella nunca te forzó a ser cristiana. Ella tenía una raíz cristiana. Y tú también por la fe católica. Pero ella al ver que tú pasaste al frente. Te pongo una anécdota, ¿no? de cómo fue creciendo, ¿no? Todos. Yo comparto el tiempo con Dios diario. Mis hermanos de sangre, dos de mis hermanos de sangre, no me mandes eso que yo no le hago caso. Ya, ok, pero después no digas que no te he dicho nada. Porque va a llegar una hora en que vas a tener que rendir cuentas. ¿No es cierto? Y el que no rinda cuentas, no, pero nadie me dijo, nadie me habló. Hey, no vayas a decir que yo no te dije nada. Muy interesante. No digas que yo no te dije nada. Esa es una. Y la otra, que me olvidé. Pero quiere decir que en el tiempo... Ya me acordé. Pero ¿cómo lo digo? Ya me acordé. Por eso te digo, o sea, esa es una muestra de cómo creció. O sea, ¿estás conmigo o estás contra mí? Que tú estabas radical. Antes no, ahora ya. Sigo siendo radical. Sigo siendo radical. Devocional, ir a la iglesia, bueno, cuando se puede, porque tienes eventos. Claro, pero yo sigo siendo radical. Yo sigo siendo radical. ¿O estás con Dios o estás en contra? Pues, o sea, o recoges o desparramas. Es así. Tal cual, ¿no? El otro ejemplo de que tú decías cómo lo vio en la familia, uno de mis hermanos se casaba y quería que yo me dice, oye, para que tú leas para que tú hagas una de las lecturas, pues no en la misa, claro, gente hasta que leen todo menos el evangelio, ¿no? Porque el evangelio se lo reservan los curitas, ¿no? Claro. Ya, chévere. Esta es la mía, ¿no? Esta es la mía. Creo que después alguien le hizo acordar a mi hermano que yo era cristiano, ¿no? Y que podía aprovechar eso para hacer proselitismo, ¿no? Yo no, mejor ya todo. No se le iba a malograr tampoco, pero sí pensaba hacer proselitismo. Claro.
No. Yo me acuerdo que en el contexto que te conozco fue en esos cursos para hombres, precisamente acá arriba hay uno de los libros, están los libros de curso de hombres, de Edwin Scott. Sí, claro. Ahora, fue una buena experiencia porque de todas maneras era el asunto de conocer un poco más el contexto de la fe, ¿no? El contexto de lo que Dios hace a través de los hombres y todo. Y en esas clases y eso lo conocimos. Y tú dabas luego, posteriormente, también clases, después de graduarnos, y has mantenido en eso. Pero yo, no sé que como hombre y en cualquier lugar es difícil mantenerse en continuidad de su fe, mantener una integridad en las carreras, en la carrera que se encuentra. Pero tú estás en televisión, estás en prensa. Creo que en esos mundos es más difícil. A mí me ¿Cómo da, sentiste el cambio? mira, en base a lo que yo he vivido, cuando llego a la iglesia, cuando llego a la congregación, porque iglesia somos todos, cada uno, cuando llego a la congregación, veo a todos los jóvenes queriendo servir en evangelismo, queriendo servir en comunicaciones y queriendo servir en alabanza. Los tres están relacionados. Los tres están relacionados. Y digo, me da miedo porque cuando salgan al mundo se van a enfrentar a un monstruo. Y en la iglesia los reciben con los brazos abiertos para servir, pero por otro lado no les están diciendo, no siempre van a estar acá trabajando. No, ustedes van a formar su familia y de alguna manera tienen que mantener a sus familias, porque todos, el 80-90% es voluntario, no muy poco es como un trabajo remunerado, ¿no? Y se van a enfrentar al mundo. Yo preferiría que los jóvenes tengan primero su experiencia afuera, y con esa experiencia de ya haber trajinado, ¿no? Sirvan, por ejemplo, como misioneros y evangelicen, porque van a tener un testimonio que dar como comunicadores. Yo me enfrenté a esto, ¿no? Yo he pasado lo que te contaba al inicio, ¿no? Que ya siendo cristiano, estaba en la computadora redactando y escuchaba una voz al mi costado que decía, ¡uy! Mira eso, qué rico. Y yo simplemente volteaba, Un enfermazo, ¿no? con mi cara seria y los miraba. ¡Ay! No, perdóname, ¿verdad? Estaban viendo una página porno. No, entonces, los chicos van a salir, se van a enfrentar van a vivir ese tipo de cosas. Muchos, la mayoría, provienen de hogares cristianos, no católicos, todos protestantes para etiquetar a todos igual, ¿no? Porque hay evangélicos, bautistas, metodistas, ¿no? Adventistas. Pero Entonces, a ver, un toque. ¿Qué pasa? Que en los medios de comunicación, yo no sé si es específicamente porque la gente tiene un aire de artista, de bohemio o visual, ¿no? Que somos más cautivados por esas cosas. Hay morbo de por medio a través de la prensa y de los medios, que hay un énfasis mayor sobre el tema pornográfico, sobre el tema de la sensualidad, sobre el tema de esas cosas, porque también mi experiencia en televisión, en esos medios, mucha homosexualidad, mucha lascivia, mucha infidelidad. También había mucho esto de oye, te paso el pack de esta flaca, y entre todos se pasaban las fotos y los videos. Yo todo el tiempo tenía que negarme que me pase porque era tan normal entre ellos. o simplemente lo recibes y lo botas. No, claro, Sin abrir, sin ver. No, Recibes y botas. eso hago con algunos familiares que como piensan que es una broma te mandan un video Claro. bromeando, ¿no? O mira esto. Y yo tengo que eliminarlos antes de abrirlos. Pero en cuanto a en el mundo de la televisión, cuando estuve trabajando ahí, yo sí puse mi límite para que me manden tonterías, se frenen. Y no me mandaban. Pero en el caso en tu caso, ¿cómo
cómo hacía la gente. Te mandaba cosas y tú, ¿cómo lo afrontabas? Porque Cuando- igual estabas empezando en tu fe. Cuando dejé la televisión, cuando dejé de trabajar en televisión, me lo han contado. Y se lo han contado a mi esposa. Oye, pero llámalo a Tulio. No, pero Tulio es cristiano. Claro. No, pero Tulio es cristiano. Y así no me han llamado muchísimas veces. Pero claro, que en ese mundo todavía en el que prima, pues, como digo, el morbo, la maña, el buscar lo sucio, lo feo, lo que vende, no te conviene que haya alguien que tenga un valor Pero, de pensamiento. pero ellos piensan así, y muchos cristianos piensan así. El tema es que no tiene por qué ser así. O sea, yo por ser cristiano, ¿ya? Yo por ser cristiano, no voy a dejar de vender periódicos o de vender un programa de televisión. Claro. La cuestión Que es lo sé, cuánto que lo sé hacer. Claro, no cuánto necesariamente compromete tu ser. Claro, no necesariamente voy a recurrir al morbo. Claro. Voy a buscar otras cosas para poder vender. Ahora, yo digo, hay que meterle morbo. Lo digo en broma. Porque lo que para mí es morboso, para alguien que no es cristiano, no lo es. Es que ese es lo delicado del asunto. Por ejemplo, Todo el mundo piensa, para cerrar esto, ¿no? Que por ser cristiano no puedo ver a una chica guapa. Una cosa es que pase una chica guapa en bikini, qué chica tan simpática, y sigo mi camino. Y otra cosa es pase una chica guapa y te la comes con la mirada. uy, ¿entiende? Es diferente. Ahora, uno se acostumbra también a esas cosas, ¿no? Y cuando uno está en ese mundo, se acostumbra a ciertas situaciones y cosas que a veces frente a otro cristiano es más difícil, ¿no? Me pasaba, por ejemplo, que yo estuve haciendo diseños para un programa y me tenía que armar las gráficas que salían en el fondo del programa. Y a veces había que armar gráficas con alguna modelo, alguna, no sé, vedette, ¿no? Entonces tenía que entrar a su página, buscar la mejor foto en la que sale para ponerle el diseño. Pero ahí donde buscas, te encuentras pues las fotos que ponen, ¿no? En bikini, posando, pero Totalmente morbosas. Ya. y mientras no te quedes pegado, Claro, obviamente. Pero ¿qué pasaba? Que ya, yo buscaba, bajaba, diseñaba y sigo mi vida. ¿Por qué? Porque yo vivo de eso, trabajo en eso. Diseño, produzco, hago ediciones, postproducción. Pero una vez me tuvo que cubrir un amigo y le llamé a un amigo que me cubra, alguien de confianza, pero era cristiano. Y yo no había considerado que ahí iba a chocar el hecho de verse tantas mujeres en bikini por eso te o digo, tantos chicos ahí, ¿no? O sea, intencionalmente morbosos. Y claro, porque uno se acostumbra a andar en ese mundo y a dar testimonio también en ese mundo, porque a pesar de eso, igual, o sea, no es que yo, bueno, andaba de tibio, había que ser el doble de firme. exacto. Por eso te decía que me daba miedo que los chicos permanezcan En la burbuja de la iglesia. Exacto. Que es un poco lo que yo te advertí cuando tuviste tu primer trabajo en televisión, ¿no? Te va a pasar esto porque yo ya conocí ese canal, ¿no? Y te dije, Andresito, ten cuidado con esto. Sí, pues, en verdad. Uno no se lo imagina. O sea, yo en ese momento es cierto, porque yo había hecho prácticas y trabajaba en la iglesia. Y mi primer medio de comunicación fuera fue, Ahora, en tu fe, como hito de tu fe, ¿tú sientes que después de ese proceso que pasaste, como tú dices, negación, vivir a tu manera, conocer a Jesús a través de esa experiencia con tu esposa, tú sientes que eso luego en el tiempo hizo una meseta, pero has retomado? ¿Cómo has mantenido esa fe en el tiempo, estando en ese contexto difícil, estando en una situación de todo el tiempo ataques? Porque igual, sigue siendo tentador a veces, sigue siendo habiendo ataques, sigue siendo gente. Yo sé que es radical, pero igual, eres humano. A ver, ¿Cómo lo mantienes?
Una vez invitaron a la congregación que íbamos al pastor Andrés Colson. Andrés Corso, el El colombiano. Ajá, bueno. Lo invitaron. Y predicó un domingo. Y él dijo algo a lo cual yo le doy toda la razón. ¿No? Habló del pecado y de sentirnos culpables, cómo el enemigo trabaja para hacernos sentir culpables y hacer sentirnos que no somos santos, ¿no? Entonces, y cómo nosotros tratamos de no pecar, ¿no? De evitar el pecado al extremo de incluso hay hermanos que no hacen nada con tal de que no se meten en nada, que no te discuten nada, que no te contradicen en nada, con tal de no pecar. Claro, no miran la televisión, no escuchan nada porque están con él. Claro. Es complejo. Entonces, Colson dijo, todos pecamos, todos, y todos somos hijos de Dios, y como somos hijos de Dios somos santos. Entonces, somos santos que a veces pecamos, unos más que otros. Ese uno más que otros es mío, ¿no? Pero es cierto, o sea, somos santos. O sea, una vez que somos redimidos por Jesús, perdonados, salvados. Somos santos porque somos sus hijos. Hay una nueva naturaleza detrás. Exacto. Pero somos pecadores también. Lo que sí tenemos que evitar es caer en la tentación. Las tentaciones. No. Porque líbranos del mal y no nos dejes caer en la tentación. Pero estamos pidiendo que nos libre de nosotros mismos. El mal está en nosotros. Las tentaciones las ponemos nosotros. No viene el diablo y te pone una chica desnuda. No te pone la calatita ahí delante tuyo. No te la pone. Pero ahora yo también creo que de todas maneras, dentro de cada barrera es lo que sabe. Claro, lo que sí Satanás sabe cuáles son tus debilidades. Exacto. Él te induce por ahí. ¿No? Y si por ahí viene una chica desnuda o en bikini, te va a empujar porque conoce cuál es tu debilidad. Tú tienes que evitar la tentación. Si ves y sabes que no vas a poder, Dios, ayúdame, y te vas por otro lado. Pero es algo que está en cada uno. Es tu decisión personal, ¿no? Ahora, ¿tú por qué sientes que eres más radical? ¿Es por eso? ¿Es porque tú de alguna manera has estado rodeado de tantas cosas que dices, no, si no soy radical, esto no lo puedo afrontar? Porque me parece interesante eso, sino que la gente que siento que conozco que es más radical es porque ha sido más enfrentada a las situaciones así. Y he dicho, ya, ok, si no soy radical, me fío. Igual, en el caso del pasado, trabajando en el canal, ha sido el tiempo, desde pandemia, en que mi relación con Dios se ha incrementado más. O sea, a una persona me diría, oye, ¿cómo trabajas en ese programa? Porque trabajaba en el programa de Magali. ¿Cómo trabajaste en ese programa con esa gente? Sí, yo te llevé. Y lo que no saben, sí, pero lo que no es que en esta temporada es donde mi fe se ha fortalecido más. Mi relación con Dios, mi relación con mi esposa, los tiempos de oración con ella, los tiempos de adoración, los tiempos de entendimiento de la Biblia. ¿Por qué? Porque yo necesitaba buscar más para permanecer mejor, para enfrentarme mejor a las situaciones así. Antes, estoy seguro, años antes, esa situación me hubieran matado. Porque era mucha tentación, era muy difícil manejarse sin matar a alguien herido, sin pelearse con alguien o sin ser intencionalmente morboso. Entonces, creo que ha sido más bien para mí crecimiento de mi fe por causa de esas pruebas. Y yo digo, ¿será que eso nos lleva a la radicalidad? ¿Cómo lo ves? Buena pregunta. Sí y no. ¿Cómo así? Sí y no. Porque yo siento que siempre no sé si por genética, pero no digo que soy el dueño de la verdad y de la razón absoluta,
pero el ser racional es algo, es lo sensato, ¿no? Es la bendición. Es lo sensato, o sea, yo no entiendo, por ejemplo, el tema de la corrupción, y no lo entiendo de esta manera. Todos pagamos impuestos, es decir, hacemos una chancha para hacer una pista, Seguridad, un hospital, no pagarle a los policías, etcétera, etcétera. ¿No? Todos hacemos una chancha. La corrupción es robarte a ti mismo, porque tú estás metiendo plata a esa bolsa, ¿no? Y con la otra mano estás sacando plata de esa bolsa. No tiene sentido. Te robas a ti mismo, no tiene sentido, te robas a ti mismo. pero es aprovecharse más de lo que no otros dan. Claro, pues, pero no tiene sentido, porque sigues viviendo sin la vereda en la puerta de tu casa, ¿me entiendes? Sin el hospital que necesitas, te enferman, un hospital, no hay hospital. Te estás robando a ti mismo. No lo entiendo. Siguen poniendo acabados por acá. O sea, pero, claro, lo que pasa es que veo que eres tan racional, para ti no tiene ningún sentido, y por eso tú sientes que en tu vida todo el tiempo también es ese tipo de racionalidad, aún con tu fe. O sea, por ejemplo, ahora tú vives tu fe, pero sigues trabajando en prensa. ¿Ahorita en qué estás trabajando? Yo soy independiente. Ya, pero ¿en qué Y, estás trabajando? no, yo soy independiente, ¿no? Y tengo mis clientes. Uno de mis clientes es un grupo, un conglomerado de medios de prensa, a los cuales les vendo contenido digital. Tú estás haciendo actualmente el podcast, estás produciendo el podcast del Trono. 3. ¿Cuáles son los podcasts que estás produciendo? Uno semanal, que es uno semanal que es de espectáculos, uno diario que es De noticias. el noticiero de noticias, y uno semanal que es el que conduce mi esposa. Claro, que es el Café con las Café con las Cheves. Cheves. Claro, o sea, el Trome es el diario más leído del Perú. Y estás conduciendo, bueno, este podcast que es Fiesta, Farándula, de noticias y Café con las Cheves. Y en ese medio, ¿tú cómo has hecho para de alguna manera blindarte o cuidar de que la gente Lo que pasa llegar a una posición que la gente no esté diciendo, ya, como dices tú, ¿no? Es cristiano, entonces no. Mira, ¿Cómo has llegado a eso? lo que pasa es que, aunque no lo crean, la gente que trabaja en Trome es gente buena. Buena en el sentido genérico de la palabra. En el sentido exacto de la palabra. Es gente buena. No es gente, o sea, no son maleados, no son mermeleros, si lo sabían, los han sacado, ¿no? Entonces, no es difícil trabajar ahí. No es difícil. Pero ¿dónde ha sido el lugar más difícil donde has trabajado en televisión? Televisión. Yo he trabajado en todos los canales. Ya, ¿y cuál ha sido el más difícil? Por igual, en televisión hay mucho, o sea, en general en este medio en el que estamos, hay mucha envidia, para empezar. Mucha envidia, mucho puñal, mucha hipocresía, Mucho raja, sí. ¿no? En todos por igual. ¿Y cuál es el programa que te ha sido más difícil? Más difícil Para sostener tu fe, a eso me refiero. Vamos a eso. ¿O en todos crees que es igual de difícil? Igual de difícil, igual de radical. ¿Qué le aconsejas a un joven que se estudia comunicaciones, por ejemplo? Prensa. Normalmente la gente que estudia comunicaciones piensa, voy a hacer radio y termina en prensa. Voy a hacer televisión y termina jalando cables. No sabe qué va a tener muchas veces. Pero hay jóvenes que por alguna razón llegan a esos lugares y son lugares difíciles para su fe. ¿Qué les aconsejas? ¿Qué le dices a un joven que está ahí? Si están sirviendo
en una congregación que busquen a sus hermanos que tengan ya experiencia en los medios para que les digan cómo es y los preparen. ¿Puedo dejar tu número para que la gente te escriba? Jóvenes cristianos que quieren crecer, Mi correo electrónico. que no quieren ocultarse, que quieren... Mi correo electrónico. Ok, porque te cuento, yo he conocido personas en el canal ocultísimos, cristianos, pero ocultísimos. O sea, yo era cristiano y ellos me decían, yo también soy cristiano, por si acaso. Calentas, no digas a nadie. Por favor. Mira, tú dices, tú hablas de mi radicalidad. En mis redes sociales y en mi CV. En mi CV, tú lees mi CV y sabes que soy cristiano. Así. Porque está anotado ahí. En mis redes sociales, lo primero que vas a leer es cristiano. Y después, al final, y también periodista. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, O sea, ¿tú crees que para una persona, cualquier persona, de cualquier, de su fe cristiana, en cualquier carrera en que esté, tiene que estar siempre tratando de acercarse a otros que tienen más experiencia para poder sobrellevar eso? No solo ser pastoreados, sino conocer otros hermanos en su familia de fe. y buscar pastores también que los hay, ¿no? Que sean periodistas, comunicadores. Claro, gente que sea cercana que pueda darles opinión sobre su ayuda, ¿no? Sí. O sea, yo creo en la importancia de que una persona debe ser pastoreada regularmente, de que debe participar en un grupo pequeño, en una comunidad pequeña, en algo más allá de la iglesia, por más grande que sea, porque la iglesia no puede ir y se va y nadie se da cuenta. Sí, porque también una iglesia muy grande se burocratiza también. Exacto. Pero cuando uno va a un grupo pequeño, tiene contacto con una pareja, un pastor, eso es importante, es saludable, mantiene como un check-in ahí. Ahora, dame la última, el último hito que tú sientes que marcó tu vida de parte de Dios. Pero, ¿habrá manera de encontrar en tu ser racional alguna experiencia espiritual emocional? Algo que te haya emocionado, que te haya conmovido, que tú digas, sí, esto es más allá de lo que yo entiendo. Porque ya te vi, tú eres el pensamiento andante, pero digo, la experiencia es holística, ¿no? Hay cosas que no podemos entender. Mira, a ver, que he tenido experiencias cercanas, así, que Dios me ha hablado, sí. No. En sueños, Te metí en aprieto. pero me ha hablado. Lo que pasa es que más son los hitos antes de, sobre todo con la muerte. Sí. Por ejemplo, antes de yo ser cristiano, mi padre falleció. Muchos años antes de eso, unos 9 años antes, falleció mi padre. Murió en mis brazos. En tus En brazos. mis brazos. Wow. Estaba dando un infarto, ya estaba en emergencia en el hospital, el único que podía entrar era yo. Y mi padre muere habiendo yo discutido con él, estando peleado con él. Y peleó yo además con mis hermanos, no nos hablábamos, nosotros somos 5. No me hablaban mis hermanos. Entonces, eso de alguna manera también me acerca, porque mi padre era muy creyente. Mi padre iba a la iglesia todos los días. Todos los días. Todos los días. Iba mi padre a la iglesia. Católico. Y te marcaba esa situación. ¿No? Entonces, imagínate, yo tenía que hacer una promesa en ese momento. Era una especie de promesa para honrar su fe. Exacto. O sea, se quiere o no. O sea, a ver, claro, de alguna manera, ¿no?
No le dije, te prometo por Dios, te juro por Dios, no. Porque en ese tiempo era de la misma manera, ¿no? Claro. Pero aún así, o sea, No, tu padre pero- en tus brazos o que esté ahí Me movió, ¿no? y no resolviste con él antes de que muera. Entonces es como, No. y es un tema de trabajar con Dios en tu corazón. Y es la segunda experiencia, ¿no? Porque la primera fue mi abuela. Ujú. Mi abuela vivía sola. Yo llego a su casa y le encuentro a ella sola, muerta en el piso. Pucha, pobrecita. ¿No? Años después, tuvimos un accidente. El único que yo vi pasar todo. El único que resultó golpeado, herido, fui yo. Un accidente de carretera. Sí, el carro. El carro se dos vueltas de la mano. No, me cosieron dos veces el corte en la cabeza, 6 puntos. Me lo sacaron y me volvieron a coser. 12 puntos en realidad. Esa experiencia de sentir que puedes morir es alucinante. Que no era la primera, además. Antes también había sentido que ibas a morir. ¿Cuál es el? Que no era la primera, ¿no? ¿Cuál fue? O sea, me tiré de un segundo piso cuando estaba en el colegio, ¿Por qué? correteando a un compañero. Y te volvías a Simplemente me tiré y me rompí toda la boca. Me tuvieron que hacer cirugía. así. Y de la barba. Y de pequeño, yo no podía ver agujas. O sea, chorreando sangre, corría por el quirófano porque no dejaba que me pongan la anestesia para operarme. Me tuvieron que agarrar entre dos para anestesiarme. ¿Y cuál fue el último para ti? Ese sueño que dices que tuviste. Yo siento que todavía no ha ocurrido eso. Yo siento que todavía no ha ocurrido eso. Por eso lo que te dije al principio, yo todavía estoy en mi lucha espiritual. Entonces tú sientes que todavía estás en un proceso en que la experiencia con Dios se va acrecentando, va avanzando. Todavía. Estás con Dios. Todavía. ¿Y aún así sientes que puedes perseverar o te ha dado ganas de volver a otra cosa? No. O sea, tú sí sabes, eres consciente que has nacido de nuevo. No me ha dado ganas. No me ha dado ganas de volver. Eres consciente que has nacido de nuevo. No sé si ganas de perseverar, pero de volver no. De volver no. Tú te consideras... Yo, lo que te dije al inicio, de que soy un hijo desobediente, malcriado, sí. O sea, soy consciente de eso. Pero eres hijo. Pero soy hijo. Ajá. Pero soy hijo. Lo que dijo el pastor Andrés Colson. Todos somos santos. Somos santos que a veces pecamos, unos más que otros. Qué loco. Qué loco. Yo espero de verdad de corazón que en este encuentro con Dios personal que tienes con Él en la mañana, el leer, el escudriñar, el conocer, el adorarle, porque eso es lo que nos acerca, nos confronta delante de Dios. Encuentres esas experiencias que vayan más allá todavía, ¿no? Y me parece alucinante cómo es que, porque yo sí tenemos en algo, cómo es que tú siendo totalmente racional en tantas cosas, o sea, sigues caminando en esta fe. Porque a veces la gente más racional es la que más dice, no, soy ateo, no, decido no creer, porque no he tenido una experiencia emocional. Lo que pasa, Pero lo que pasa es que cuando tú dices no creo, indirectamente estás aceptando que algo hay. que algo hay. O sea, eso es rojo. No es rojo, es verde. Pero hay otra persona que cree firmemente y sabe que es rojo. Entonces no puedes negar el rojo. Claro, ni siquiera ¿Cómo lo niegas de manera absoluta? Claro, no es que dices no hay nada, es que es verde. Entonces para ti es otra cosa, pero sí hay algo. Ya, entonces tú sí crees entonces en ese nivel y hasta ese punto. Y a ese momento, por ejemplo, aquí iglesia participas con tu esposa,
¿Cómo manejas tu fe? ¿Cómo llevas? No tenemos una congregación específica a la que estamos yendo. Yo creo que Dios nos ha llevado a que estemos en distintas iglesias, ayudando a distintas iglesias. Ayudamos mucho, por ejemplo, a la iglesia de mi cuñado en Asia. ¿No? Él tiene su ministerio en Asia. Entonces, ayudamos mucho a esa iglesia, por ejemplo. Maña. Entonces, ¿cómo es que ustedes están medio misioneros? Así? Aún así, ¿sabes? Es una palabrota. Misionero. Claro, pero están Evangelista. Son palabrotas no porque sean malas palabras, sino por el significado y la connotación que tienen. ¿Y tú cómo te consideras eso? Hijo de Dios. Para ti tu ministerio ahorita es ese. Ok, está bueno. Sí. Está bueno. Es una de las Si le tengo que hablar a alguien, le hablo. Es una de las entrevistas más tensas que he tenido tratando de sacarte algo, porque no se puede. Es como que eres un nervioso total. No, pero es que sí, o sea, es cierto. Tú me dices cuáles han sido los hitos. Sí, hay uno que me ha marcado, el que he contado acá. Pero todavía yo siento que falta. No, claro, seguramente. Ahora, y lo que he vivido ha sido antes de ser cristiano. Ahora tú, aún así, a pesar de no haber tenido, como tú dices, una experiencia emocional específica, has tenido un entendimiento mayor de aquellas cosas que dice la palabra de Dios, el Evangelio. Has entendido que Jesús murió por ti, has entendido eso y por ende puedes creer y tener salvación. Pero en ese proceso, tú sientes que falta todavía avanzar más. Claro, si no ya habría salido del gancho. Claro. ¿Y tú crees que cuál es el ministerio que más te llama la atención? ¿Tú crees que tenga que ver con lo profético, con lo evangelístico, por la carrera que desempeñas? Por Mira, tu empresa, precisamente. Claro. Dar noticias, ¿no? Sí. Yo una vez... Sacándote con cucharita. Una vez que lo que pasa es que la memoria ya falla. ¿Ya? Una vez, Día del Periodista, felicité a todos los hermanos que se dedicaban a evangelizar. Porque es eso, llevar buenas noticias. Claro. Finalmente es eso. Te identificas con eso entonces. Sí, claro. Cuando empecé cristiano, yo quería trabajar mucho en comunicaciones. Incluso llegamos a armar proyectos para trabajar en comunicaciones. Pero después, con el tiempo, me di cuenta que lo más importante es hablarle a la gente. El uno a uno. Exacto. La conversación. Exacto. Y me di cuenta que, por ejemplo, si quieres llegar a los jóvenes, no le digas Cristo te ama, no le digas, hey, ven, que Dios es amor. No se lo digas, demuéstraselo. Porque el joven quiere que lo abracen, no que le digan que alguien lo va a abrazar. Qué loco. Claro, no es un tema masivo eso. El joven quiere que lo abracen, que lo acerquen como es. Quiere que lo acepten como es. Y enseñarle a abrir la puerta. A no meterle candado a la puerta. Quiero que cerremos esta entrevista. Yo evaluando un poco todo lo que hemos conversado, con un mensaje para aquellas personas, ya no los jóvenes que están estudiando como hemos hablado, sino aquellas personas que tal vez dentro de su racionalidad no han encontrado este camino. O sea, ¿qué tú le dices a una persona? ¿Cómo le evangelizas? ¿Qué le dices a una persona que está viendo o escuchando el programa? Que dice, yo no creo en Dios, no me parece razonable, no me parece real,
no ha tenido una experiencia emocional o espiritual, por eso, o sea, ese es el que te dice, tiene que acercarse Dios bajar de la nube para poder creer. Sin embargo, es racional. Y tú eres racional y no has creído de esa manera. En tu forma de creer, como lo has vivido, como lo has experimentado, ¿qué le dirías a una persona así? Mira, durante la pandemia pasó algo en lo que tú también participaste. Estábamos preparando una reunión de hombres y nos cerraron, nos limitaron el aforo. Claro. Lo primero que hicieron fue el aforo. Solo 300 personas. Y en ese momento yo dije, los 300 valientes. Y empecé a llamar a mis amigos para comprometerlos a asistir a una reunión de solo 300 personas. Y ya había comprometido amigos personales, amigos creyentes y no creyentes. Ojo, ya estaban comprometidos en asistir. Amigos que son católicos, amigos que son judíos. Ya estaban comprometidos y era una lista como de 30 personas, faltaban 270. Lo planteé y dije, pero 300, ¿no? Que se comprometan todos los pastores de la iglesia. ¿Cuántos son tantos? Ok, vamos sumando. Todos los maestros de hombría. ¿Cuántos son tantos? Ok, seguimos sumando. Anunciemos que solamente quedan tantos cupos. Y nos encerraron todos. La famosa cuarentena. En ese momento, ¿qué hacemos? Le dimos la vuelta. Un pastor, que lo conocemos, que es amigo de nosotros también, que además de pastor es amigo, nos planteó hacer congregar a través de las redes sociales. Y hacíamos este programa de noches de oración por el Perú y el mundo. ¿Te acuerdas? Todos los días. Sí. Ok. No. Y utilizamos las herramientas del enemigo, que muchos consideran las redes sociales que son herramientas del enemigo. Dios nos daba las herramientas del enemigo para evangelizar, para congregar, para no tener excusa de no reunirnos, ¿no? Y hacíamos el programa a las 10 de la noche. ¿No? Yo les diría eso, o sea, no hay excusa para no reunirse. No hay excusa para buscar a alguien que te hable. Yo tengo amigos que son tremendos forajidos. ¿Qué quiere decir Reina Valera? Y les explica. No, bueno, Reina Valera es una versión. No, y ha tenido varias modificaciones. Y son tremendos forajidos. Son los forajidos a los que les comparto el tiempo con Dios. Claro, tú crees en abrir puentes, ¿no? En construir puentes hacia la gente, quien sea. No hay excusa. Si tienes esa inquietud, busca a alguien que no por ser cristiano está más cerca de Dios. Porque van a haber no creyentes que van a ser salvos. Qué loco. No. O sea, tal vez no podríamos decir no creyentes, sino gente que no sabemos cómo cree, ¿no? O sea, que tiene una fe. No creyentes. No creyentes. Hay no creyentes. Y van a ser salvos. Porque llevan una vida piadosa más intensa que nosotros. Te lo aseguro. Claro, por eso yo te digo, yo no creo que esa gente no sea creyente. Debe tener algo. En algún momento van a creer, pero por decirlo de alguna manera, van a haber no creyentes que van a ser salvos. Interesante.
Ahora, yo Yo creo no, que... yo no estoy más cerca de Dios por ser cristiano. Claro, ninguno de nosotros en realidad. Ninguno. Es que es eso. Nosotros hemos sido salvados en el sentido de que nos acercamos a Jesús, pero ¿por qué nos atrajo con cuerdas de amor? Pero Nos sí, arrepentimos de las cosas que nos hicimos. claro, pero sí soy consciente que puedo servir para acercar a alguien que definitivamente está más lejos. No porque yo sepa más, no porque yo sepa más, no porque yo haya Seas lo más, leído la seas Biblia, santo. haya estudiado y sea santo. No por eso. No por eso. Me parece interesante, como te decía, que nosotros, a pesar de tener un contexto, una forma de pensar, es como que Dios sabe cómo llegar a cada uno. Él sabe cómo llegar a cada uno de nosotros. Él sabe cómo acercarse, cómo aproximarse a través de las experiencias que hemos vivido, a hablarnos, ¿no? Cuando yo tuve igual una experiencia en la iglesia, que hicieron un llamado, y yo, no sé, recordé momentos en mi vida en el que Dios había estado ahí. Yo no había interpretado que Él estaba ahí, solo que Él me los trajo a la memoria y entendí. Maña, Dios estuvo en ese momento y en este otro, en este otro. Yo siempre quería una relación con Jesús. Cuando el predicador dijo, pasa al frente si quieres una relación con Jesús. Ahí yo entendí, yo siempre quería una relación con Dios, solo que no lo sabía. Y pasé primerito, como tú dices. Así que me parece bravazo. Y gracias por esta entrevista, como digo, tensa, extraña, sacándole con cucharita como si nunca le hubiera preguntado. Nunca te pregunté en tu vida estas cosas, ¿no? No. Nunca has hablado de esto en público, ¿no? Sí, pero No así. he preguntado. O sea, cuando lo hablas en público, hablas lo que tú quieres hablar. Claro. Acá he hablado lo que le he obligado a hablar. Pero gracias por esa confianza, Tulio, gracias por tu disposición. Ha sido bueno. Y espero que te sea bendecido, espero que también tomen esto como inspiración, como testimonio de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios puede hablarte a ti o a otras gente, otras personas que conoces que piensan así, que tienen una vida así, que es distinto, que tal vez tú o lo menosprecias o no los consideras o crees que están muy duros o secos en sus cosas, pero no. Dios puede acercarse y Dios puede darles un camino que seguir hacia Él. Así que gracias por acompañarnos hoy, gracias Tulio también por esta grabación. Un abrazo para todos, estamos en contacto. Un último mensaje, una última palabra. Nada, Dios te habla siempre. Así, ok. Dios te habla siempre. Lo que decíamos de los momentos, de las experiencias, coge tu Biblia y vas a encontrar ahí las referencias de lo que te ha pasado, de lo que has vivido. Ok, así sea. Nos vemos. Chao. Chao.